Capítulo 36. Serpientes mortales. Remanente. Desierto de Vale. Valí estaba comenzando a reevaluar el mundo de Remnant, y no solo por la curiosidad de Azazel. Había una mayor singularidad en el mundo, principalmente debido a las poblaciones reducidas de humanos y fauna en ciertos rincones del mundo. Eso dejó el planeta casi intacto y permitió que la naturaleza floreciera sin culpa. Eran los bosques y las junglas los que dominaban los continentes y los animales que prosperaban en ellos. Por eso Valí decidió dar un paseo tranquilo por los bosques de Vale, más allá de los pueblos más alejados del país. De hecho, nunca pensó en caminar bajo bosques tan densos en la tierra. Ni siquiera había caminos trillados desde el transporte humano o el senderismo. Los únicos discernibles fueron tallados por las muchas criaturas que correteaban entre los altos pastos y arbustos. Más de lo que Valí podía ver era lo que podía oír y oler. Desde el aroma de las flores en flor y el canto del insecto más pequeño, todo era para el descendiente de Lucifer. Muchos de sus sentidos registraron fauna y flora que nunca antes había visto. Estaba seguro de que Azazel vería este mundo como una mina de oro con su propio ecosistema. También fue debido a la audición de Valí que pudo escuchar el silbido de la serpiente sobre él justo antes de que hiciera su ataque. Apenas hubo un sonido cuando el posible animal de la emboscada saltó de su posición directamente sobre el medio demonio, solo para ser atrapado por un rápido agarre en la base de su cráneo. Una vez que Valí estuvo seguro de que su agarre era firme, bajó lentamente la mano para mirar más de cerca. Inmediatamente, la serpiente que vio Valí fue una de las más extrañas de su tipo en comparación con las de la tierra, incluso cuando la serpiente en cuestión siseó con enojo y trató de lanzar su cabeza para morder a Valí. A partir de las escamas, eran de un negro obsidiana brillante perfecto con patrones ocasionales de verde hierba que se asemejaban a enredaderas y hojas. Perfecto para esconderse dentro de los límites del dosel. En la cabeza había un par de ojos amarillos enfermizos con una pupila hendida negra, y en la base del cráneo, había dos bocanadas bulbosas que le daban a la cabeza de serpiente una forma más triangular. Aquí es donde Valí adivinó dónde almacenaba la serpiente su veneno, y por el tamaño, había mucho. Lo que era más peculiar de la serpiente era el par de cuernos que crecían justo detrás de los ojos donde una vez sobre la cabeza se enroscaban hacia adelante. Eran negros como sus escamas en las raíces y de un color claro hasta una punta afilada. Sin embargo, cuando estaba de cerca, Valí podía oler algo asqueroso de estos cuernos, tal vez por el hedor de un cadáver podrido que la serpiente pudo haber excavado. ¿Sabes?, reflexionó Valí, casi no te escucho hasta que saltaste. Valí solo recibió silbidos de enojo de la serpiente mientras aún intentaba abalanzarse sobre él. Con cada uno, su boca se abría revelando no solo colmillos en la parte delantera, sino también una mandíbula bordeada de dientes afilados como navajas. Todos ellos brillaban en una sustancia viscosa verde que Valí solo pudo deducir que era su veneno. Eres bastante enojado, ¿no? Valí comentó. La serpiente negra continuó haciendo más ruidos de serpiente enojados. Hasta que se detuvieron con solo el suave movimiento de una lengua bífida, el único ruido constante. Cuando Valí miró a la serpiente que tenía en sus manos, hubo un brillo de inteligencia en sus ojos. Esa fue su única advertencia antes de que la serpiente ensanchara sus colmillos y golpeara la carne que solo podía estar a su alcance. La misma mano que la sostenía. Valí no emitió ningún sonido, pero había una mueca en sus ojos cuando sintió que los colmillos no solo perforaban el costado de su mano, sino que llegaban hasta la mitad de su palma. En el mismo instante, los colmillos fueron liberados goteando veneno recién exprimido. El medio demonio sintió como si un dolor ardiente le carcomiera el interior de la palma de la mano, y vio cómo la carne palidecía y las venas se ennegrecían por la sustancia que había entrado en su cuerpo. Cualquier otra persona estaría echando espuma por el suelo bajo el dolor insoportable. Valí, que había pasado por mucho para mejorar, se mantuvo de pie sin gemir, pero su mano temblaba de todos modos. Las venas negras ya se estaban extendiendo por su brazo, a lo que pronto seguiría el dolor. Una serie de extraños silbidos provino de la serpiente que aún tenía en sus manos, como si se estuviera riendo de la próxima muerte de Valí. ¿Crees que es gracioso? Valí dijo con un tono tenso. No es tan gracioso como tu cara. Y luego, en un instante, Valí era la imagen de la salud. La dosis mortal de veneno que recorrió su cuerpo fue repentinamente absorbida. Las venas negras desaparecieron de la piel sana hasta la mano mordida, donde incluso la marca de la mordedura se desvaneció. Impresionante veneno tienes, dijo Valí, levantando la serpiente que ahora le estaba dando al medio demonio una mirada más temerosa. Uno de los más sabrosos que he probado.
Un extraño cambio se produjo en Valí que dejó tranquila a la serpiente. En su limitado intelecto, podía decir que el mono ya no existía y ahora se encontraba algo que podría llamarse un vértice de su tipo de sangre fría. Lo supo en el momento en que esos ojos suyos pasaron de su azul redondo a rendijas afiladas. Una perturbación en el follaje llamó la atención de Valí a tiempo para ver la llegada de una mujer joven con cabello castaño largo, ojos marrones y un par de orejas de conejo en la parte superior de su cabeza. Su única reacción al recién llegado fue arquear una ceja. Si bien la raza conocida como faunas fue una sorpresa lo suficientemente grande, estar cerca de Kuroka moderó esa sorpresa de tomarlo con la guardia baja. De hecho, Valí recordaba haber visto a esta persona en particular desde su estadía en la Academia Beacon de Incógnito como estudiante. Ah, eres Velvet Escarlatina, ¿verdad? Valí saludó neutralmente. ¿Qué estás haciendo tan lejos aquí? Respondió el conejito Faunas. La mayoría de la gente no se atrevería a salir aquí tan lejos de la civilización. Iba a dar un paseo, dijo Valí con indiferencia. ¿Un paseo? Velvet dijo exasperada. A millas de distancia de la ciudad más cercana, en medio de la indómita naturaleza de Vale. Hago caminatas muy entusiastas, respondió Valí. Ni siquiera estaba equivocado en ese frente. A veces, si tiene suerte, una de esas caminatas puede incluso llevarlo a una buena pelea. Terciopelo suspiró. Mira, sé que eres fuerte. Tus largueros en las clases de la profesora Glinda demuestran mucho. Pero solo mi equipo, santa mierda. Fue en ese momento que Velvet finalmente se dio cuenta de la serpiente de 9 pies atrapada en la mano de Valí. Sus instintos de supervivencia se pusieron en marcha y se abrazó al tronco del árbol más cercano. Todo el cuerpo de Velvet tembló de terror al igual que su especie fauna antes mencionada. La respuesta de Valí al repentino comportamiento de Velvet fue una curiosa inclinación de cabeza. ¿Hay algún problema? Preguntó Valí. ¿Y tu mano? Dijo Velvet, señalando con un dedo tembloroso a la serpiente. Eso es un puto segador del bosque. ¿Por qué estás sosteniendo a uno de los animales más mortíficos del mundo? Vaya. Valí reflexionó, devolviendo su atención al segador identificado. Me preguntaba qué era él. Como puede ver, no estoy muy versado en el ecosistema de Vale. No soy un local, vengo de Mantle y todo eso. Lo que deberías hacer es dejar ir esa cosa antes de que nos mate. Velvet gritó, sus orejas temblando locamente. ¿Ves que sería una decisión lógica, dado que estás temblando como una hoja allí? Dijo Valí, sin preocupación evidente en su tono. Pero sobre la base de mi curiosidad sobre este pequeño, he elegido no hacer eso. De hecho, podría ser perjudicial si dejo caer esta serpiente. Mi agarre sobre él es lo único que evita que muerda a cualquiera de los dos. De nosotros. Si lo dejo ir, ¿quién puede decir que no intentará venir por ti? Si Velvet ya no estaba asustada antes, definitivamente lo estaba ahora por lo fantasmagóricamente pálida que se volvió su cara. En la bruma de su miedo, era difícil saber si era la idea de que Forest Reaper la perseguía o cómo sus instintos gritaban cuán peligroso era realmente Valí Lucifer. Todo lo que su cuerpo le suplicaba era que no muriera, y Valí era su mejor oportunidad de vivir. ¿Qué quieres saber? Dijo Velvet, tratando de mantener su voz uniforme. Solo un poco de información, pero tengo curiosidad sobre el veneno y los cuernos que tiene esta serpiente, dijo Valí. Ha tenido una buena cantidad de toxinas y venenos sobre él, principalmente por parte de aquellos que lo querían muerto, por supuesto. Valí recordó que tales brebajes mortales lo hacían sentir como fuego quemando su cuerpo. O como las neurotoxinas lo adormecían al adormecer todos sus sentidos en todo el cuerpo. Ninguno tomó realmente su tono fatal gracias a los latidos del corazón de Albion en su pecho. Y, sin embargo, la mayoría de estas toxinas no tuvieron el efecto que produjo esta serpiente. Supongo que como eres de Mantle, difícilmente sabrás acerca de estos asesinos, dijo Velvet, logrando calmarse con la perspectiva de que Valí fuera lo único que evitaría que la serpiente la matara. Las serpientes a las que llamamos segadores aquí en Vale son uno de los animales más peligrosos del mundo. Su veneno es la sustancia más mortal conocida en Remnant. Una mordida e incluso las personas con aura morirán en menos de 30 segundos mientras todo su cuerpo arde por la necrosis acelerada. Algunos la llaman la serpiente podrida debido a los efectos de su veneno. Cualquier cosa es una comida gratis una vez que hunden sus colmillos. Interesante, pensó Valí antes de hacer una última pregunta. ¿Y qué pasa con los cuernos? Terciopelo se estremeció. Eso es lo que los hace tan mortales. Si bien son lo suficientemente afilados como para atravesar una armadura, el peligro es el hecho de que pueden
Fue interrumpida por un fuerte silbido del segador que tenía otra toma de rebelión hacia su captor. De los cuernos brotaron chorros gemelos de líquido verde ácido dirigidos hacia la cara de Balí. En lugar de tomarlo de frente, el descendiente de Lucifer simplemente inclinó la cabeza para apartarlo del camino. Donde la toxina arrojada aterrizó en el follaje, que emitió un silbido al impactar mientras la sustancia estaba devorando la vida vegetal como un ácido. «Oh Dios mío, ¿estás bien?» Velvet entró en pánico, su preocupación por Balí superó su miedo a la serpiente. Balí extendió una mano antes de que Velvet se acercara demasiado. Miró a la serpiente antes de volverse hacia el conejito Faunas, mostrando su ausencia de lesiones por el repentino ataque. «¿Ves? Ni un rasguño en mí», dijo Balí, «es un pequeño idiota persistente, ¿no?» «Sí», dijo Velvet con inquietud. «Es realmente afortunado que hayas evitado eso. Especialmente porque tienes un joven segador en tu mano». Balí arqueó una ceja. «¿Joven?» Eso arrojó a Balí con un montón de preguntas. La serpiente en sus manos ya medía 9 pies de altura. ¿Cómo se consideraba esto joven? Si fuera un adulto, sería mucho, mucho más grande, explicó Velvet con un trago nervioso. Diría que este está en su adolescencia. Pero eso hace que este segador sea más peligroso. No tiene mucho control sobre la cantidad de veneno que expulsa. Estás terriblemente bien informado sobre los peligros de la naturaleza salvaje, señaló Balí después de una breve pausa. Considerando que soy el líder de un equipo que contiene un chiflado, tengo que hacerlo, se quejó Velvet antes de que una pequeña cantidad de ira hirviera a fuego lento en sus ojos. Sabes lo difícil que es liderar un equipo que se especializa en misiones en la naturaleza y, sin embargo, de alguna manera atraer la mayor cantidad de peligros que la naturaleza puede acecharnos. Lo juro, si de alguna manera atraen a algún superanimal que mate a los cazadores, me volveré loco. Mis condolencias, dijo Balí neutralmente. Un silencio incómodo descendió entre los dos en gran parte por parte de Velvet. Su terror volvió de nuevo al recordar al reptil mortal todavía atrapado en las garras de Balí. «Ah, ¿no vas a, ya que sabes, deshacerte de él?» preguntó Velvet. Dijo Balí, «estaré bien. Tal vez deberías volver con tus problemáticos compañeros de equipo. ¿Quién sabe en qué tipo de lío se metieron?» En el momento justo, hubo una gran serie de fuertes explosiones que podrían provenir de una ametralladora de alto calibre. Esto fue seguido por la retirada de innumerables pájaros que volaban hacia el cielo, seguido por el rugido enfurecido de un cruce entre un oso y un tigre. Al escuchar estos sonidos, Velvet se enderezó, pero el aire a su alrededor cambió. La timidez se convirtió en un aura de ira fría, solo medida por el frenético movimiento de su frente y sus orejas de conejo. «Voy a estrangularlos», siseó Velvet en voz baja antes de saltar a través del follaje para perseguir a sus descarriados compañeros de equipo. Ahora, abandonado a sus propios recursos, Balí miró fijamente a la serpiente impresionantemente mortal que seguía silbando en su agarre. Un tren de pensamientos pasó por su mente repasando los nuevos detalles del segador forestal de Remnant. Esta era una de las serpientes más venenosas de este mundo, de lo que Balí pudo dar fe por el breve episodio de la mordedura anterior. Era joven, lo que hacía que su veneno fuera más potente, y su tamaño ya considerable sugería una cantidad de crecimiento aún mayor. Y lo mejor fue que esta serpiente surgió a través de la evolución natural del desierto indómito de Remnant. Era un animal en el sentido más verdadero sin una pizca de magia en su existencia a diferencia de las mantícoras de las hidras. Así que surgió la pregunta en la cabeza de Balí. ¿Qué pasaría si lo hiciera su familiar? «Eres una cosita interesante», reflexionó Balí mientras acercaba a la serpiente para examinarla. «Valiente y persistente también, incluso después de haber fallado 2 veces en matarme. Sería la tercera vez que el segador intentara matar lanzando otra andanada de su veneno. A quemarropa, no había manera de que Balí fuera a esquivar a tiempo. Pero eso era exactamente lo que esperaba el medio demonio. Con una breve sonrisa, abrió las fauces para dejar que el veneno corrosivo entrara en su boca sin dudarlo. Incluso la serpiente se detuvo ante el ridículo truco del humano antes de que saliera y esperó que Balí se retorciera de dolor mientras su interior carnoso se corroía. Aparentemente, Balí eligió tener problemas con la realidad cuando despertó hoy. En lugar de morir por dentro, Balí emitió un sonido de satisfacción como si tuviera un sabroso refrigerio. Sacó la lengua para atrapar las gotas de veneno que, en cambio, salpicaron las comisuras de sus labios. Una lengua bífida como la de una serpiente. «¿Sabes?», siseó Balí, sus ojos adquiriendo una mirada más reptiliana, «cuando obtienes poderes de mis circunstancias, también adquieres nuevos gustos.
Y lo digo literalmente en el hecho de que he encontrado venenos y todo tipo de toxinas tengan sus propios sabores. Cuanto más potentes y mortales, más sabrosos. Los suaves son amargos, así que por el sabor de tu veneno, es mucho más peligroso que el veneno de Manticora. Impresionante de algo que nunca ha venido de la magia. Mundo, pero al final. Valí levantó su mano libre y el aire a su alrededor brilló con un miasma incoloro. El segador no pudo identificar la sustancia, pero fuera lo que fuera, infundió terror al animal. Instintivamente supo que lo reduciría a polvo desmoronado en menos de un minuto. Así que la serpiente se dio cuenta de que el humano anterior no era humano. Este era un depredador ápice. Nunca pude encontrar nada que igualara el veneno de Albión, dijo Valí. Sostuvo su mano libre sobre la frente de la serpiente. Un círculo mágico verde se abrió desde su palma en la fórmula del ritual familiar. La serpiente sintió la voluntad de Valí sobre ella, pero no de manera forzada. El círculo familiar se comunicó con la serpiente de manera de dar un acuerdo mutuo a Valí y así unir el pacto. Podría tirarte, pero eres demasiado curioso para simplemente dejarte ir, ofreció Valí. Entonces, ¿por qué no eres mi familiar? Ciertamente encajas a la perfección en lo que estoy buscando. Ser persistente a pesar de tus fallas y mortal para empezar. Te harías más grande, más inteligente y, por supuesto, obtendrías un mucho más fuerte de lo que jamás serías. El único problema es que tienes que quedarte conmigo, pero puedo prometerte una vida mucho más emocionante que la lucha diaria por sobrevivir en la jungla. Entonces, entonó Valí con una sonrisa para enorgullecer a su bisabuelo, ¿tenemos un trato? En su inteligencia limitada, la serpiente se detuvo momentáneamente para pensar en sus opciones. No pasó mucho tiempo antes de que la serpiente diera lo mejor de sí en comunicación mental de acuerdo consensuado. El círculo familiar se encendió a una vida más brillante en respuesta. Desde la perspectiva de la serpiente, sintió crecer su mente por falta de una mejor descripción. De repente, el mundo que rodeaba a la serpiente le pareció mucho más. Ahora necesitas un nombre, dijo Valí. Y a juzgar por tu olor a macho, ¿qué hay de Nasir? Valí no esperaba una respuesta, pero la serpiente pareció pavonearse ante el nombre. Reaccionó al término que se usó para darle una identidad a la serpiente. Algo que nunca imaginó en su antigua capacidad limitada de inteligencia. Todo lo que conocía antes era el instinto que lo impulsaba a comer, matar y sobrevivir. Ahora mismo, sin embargo, quería expresar de alguna manera la alegría ajena de que le dieran un nombre. El ahora llamado Nasir siseó de una manera extraña para construir la palabra sí. Con su nuevo familiar aceptado, Valí se preguntaba cómo puede usar a su nuevo amigo para asustar a Vikou. Tierra. La mente de Jan probablemente se desconectó varias veces por la locura que estaba presenciando. Fue difícil procesar la destrucción total que sucedía en la vida real y que habría arrasado con Vale varias veces. Observó cómo su hermana se transformaba en su asombrosa armadura mientras luchaba contra un zorro blindado gigante que estaba destrozando la tierra como un niño furioso con un castillo de arena. Honestamente, Jan a veces pensaba que estaba tomando algunas drogas serias que se metieron en su bebida en el bar. Luego estaba la vista de Ruby siendo lanzado a través de las montañas. Jan sintió que su corazón se desplomaba y temió por la vida de su hermana cuando se hundió en el océano. Eso luego se convirtió en incredulidad cuando en su lugar surgió un dragón carmesí gigante rugiendo en todo su esplendor. En cuanto a su identidad, los ojos plateados y las escamas rojas eran un claro indicio a pesar de la pura incredulidad de la misma. Apenas podía expresarlo. Es Ruby. Weiss exclamó, siendo el que estaba lo suficientemente sorprendido como para gritarlo. De hecho, confirmó Yasaka. Pero ella es un dragón gigante. Exclamó Weiss. ¿Por qué mi compañero es un dragón gigante de repente? Fue Li Ren quien respondió. ¿No recuerdas cuando Ruby nos dijo por primera vez después de la iniciación? Ella tiene una forma de dragón, pero nunca la han mostrado hasta ahora. Es mucho más que eso, explicó Yasaka. Las formas que has visto de Ruby no son más que un disfraz avanzado. Nunca es como se veía realmente. Lo que ves ahora es la forma natural de Ruby como un dragón, muy parecido a cómo la forma en que me pareces es falsa en comparación con mi verdadera forma. Como un QB. Así que, Blake dijo con una mirada de realización mientras miraba sus manos. Es por eso que se siente apretado cuando estamos así. Nos estamos restringiendo activamente de cómo somos realmente. Qué inteligente de tu parte, felicito Yasaka. Así es como Ruby se siente durante tanto tiempo. Al principio, es molesto, pero con el tiempo sentirás esta necesidad de finalmente liberarte.
Me imagino que esto es un gran alivio para el estrés de tener que estar confinada. Los ojos de Yang se abrieron al darse cuenta. Oh, eso explica tanto. ¿Esto nos va a pasar a nosotros? Jaune preguntó, no le gustaba exactamente la idea de convertirse en un dragón gigante de repente. ¿Qué pasaría si algo así sucediera mientras visitaba a su familia? ¿Cómo iba a explicarle eso a sus hermanas? Esa es una buena pregunta, dijo Yasaka. Tal vez no sea tan molesto considerando que ninguno de ustedes ha sido dragón por mucho tiempo, ¿no es así? Pero basta de eso. Veamos a Ruby. Hay un pequeño problema ahora que ha revelado su forma real. ¿De qué tipo de problema estamos hablando? Pirra preguntó. En los momentos en que Ruby se convierte en dragón, pierde todo pensamiento racional, informó Yasaka, recibiendo miradas alarmadas del orgullo de Ruby. Los dragones son seres de extremos, especialmente en sus emociones. El alma humana de Ruby está abrumada por la pura potencia de las emociones que debe estar sintiendo. En estos casos, es probable que Ruby se vuelva loca. Eso es malo, respondió Yang. Eso es malo, ¿verdad? Depende, dijo Yasaka. Si pierde el control ahora, Kurama simplemente la noqueará. Si logra controlar el control, bueno, nos espera un gran espectáculo. Mundo espejo. Kurama no atacó, dejando que Ruby librara la guerra en su mente. No era la primera vez que Ruby entraba en su forma de dragón durante estos combates, pero para entonces Kurama tuvo que noquearla cuando inevitablemente perdió el control. En el exterior, no sucedía gran cosa a excepción de la furiosa tormenta sobre sus cabezas y el rápido parpadeo de los ojos del dragón carmesí. Dentro de la mente de Ruby, ella estaba luchando contra el aplastante ego de su dragón interior que amenazaba con apoderarse de su psique. Ruby ya podía sentir que los rincones de su visión se oscurecían. Aún así, luchó por mantenerse despierta, para ser la que estaba a cargo. Ella no era un animal. Un dragón no era una bestia rabiosa. Era más que eso. El poder encarnado es lo que ella era, y por los dioses que le importaban, Ruby se negaba a entregarse a tal estado. Ella era mejor que esto. Escreor. El dragón en el que se convirtió emitió un rugido tan tremendo que la tierra se dio debajo de ella, los mares retrocedieron y las montañas se derrumbaron ante su voz. La tormenta de arriba respondió de la misma manera, crepitando con violentos rayos de plasma rojo como un delirio eléctrico trastornado. Esos mismos rayos azotaron el cuerpo de Ruby, no para atacar sino para añadir su poder a ella mientras los arcos de plasma lamían sus escamas y las membranas de sus alas. Cuando finalmente Ruby abrió los ojos, no era la mirada ciega de un animal rabioso. Por primera vez, Ruby tomó al dragón en su forma más primordial. Cuando dio el último empujón para mantenerse consciente, algo más la empujó también y le regaló la claridad mental que no había tenido en mucho tiempo. Los ojos plateados brillaron intensamente incluso entre la oscuridad erigida por la tormenta bajo su control. Ella fijó su mirada en el enorme Kitsune Yokai con armadura de chakra que esperaba perezosamente el próximo movimiento de Ruby. Entonces, ¿has terminado con tu ataque de silbido? Kurama se burló. Esperaba algo así como un gruñido brusco o un gruñido directo. Kurama no esperaba que la curvatura de las fauces de Ruby expusiera esas filas de colmillos para mostrarse una sonrisa amenazadora. Y ciertamente no esperaba que Ruby hablara. Oh, terminé bien con eso, dijo Ruby, su voz profunda y atronadora pero con un obvio tono femenino. Ahora, puedo seguir poniendo el dolor sobre ti. Ese es el espíritu. Kurama exclamó del mismo modo. Los dos monstruos gigantes cargaron el uno contra el otro, cruzando las leguas entre ellos con una velocidad que le dio el dedo medio a la física. La espada y la garra chocaron en un sonido de acero para que todo Japón lo escuchara. En la apertura, Ruby deslizó su garra izquierda logrando pasar la guardia de Kurama y hundirse en la armadura de chakra. Su otra mano quedó atrapada con la espada de Kurama, encerrándolos en un punto muerto. Eso dejó a Kurama con un brazo libre con una espada completa para atacar. Era un hecho que Ruby conocía demasiado bien, por lo que se movió antes de que llegara un golpe de espada. En lugar de un golpe de sus garras, se lanza hacia adelante para sujetar con sus mandíbulas el brazo derecho de Kurama. Incluso con su inmensa fuerza, era imposible escapar del agarre de las fauces de un dragón. Se retorció y giró para que sus colmillos se clavaran más profundamente a través de la armadura de chakra y en la carne del brazo. Kurama se vio obligado a abandonar la otra hoja de su mano izquierda para poder agarrar la cabeza del dragón e intentar arrancarla. Ruby siseó y gruñó con molestia, y los dos se dieron la vuelta para aumentar la fuerza del otro.
El Kitsune giró para deshacerse de Ruby, pero sus mandíbulas simplemente se apretaron más. Golpeó a Ruby contra la ladera de una montaña para empujarla, pero fue en vano. «Te vas a enojar», gritó Kurama. La respuesta de Ruby fue un gruñido decidido. Levantó su mano libre para agarrar el hombro de Kurama para ganar más palanca, poniéndola en una posición bípeda. Ahora de pie sobre sus patas traseras, puso a Ruby solo una cabeza más alta que el Kitsune que estaba agachado más abajo de su miembro atrapado. El cambio de su peso fue forzado sobre Kurama, pero no lo suficiente como para que el Kitsune se levantara debido a su tremenda fuerza. Su revolcón y las garras que se hundían en las suyas fue lo que hizo que a Kurama le resultara difícil sacar a Ruby en primer lugar. Luego, de los huecos de sus colmillos salió un creciente infierno de llamas carmesí. Su cuerpo se iluminó con una luz carmesí cuando la electricidad bailó a través de sus escamas hacia su boca para unirse a las llamas crecientes. El resultado fue una explosión de poder destructivo a quemarropa que estalló cuando Ruby lo dejó escapar con un suspiro. La lluvia de humo y ceniza fue lo suficientemente grande como para consumir sus dos formas titánicas, solo en el siguiente momento Kurama saltó hacia atrás para ganar distancia ahora libre. Sin embargo, no se fue impune. La armadura de su brazo derecho estaba quemada y le faltaba tanto la espada como la armadura de chakra que lo protegía. El factor de curación de Kurama se estaba ocupando del daño, pero eso no significó mucho cuando un dragón en busca de sangre salió saltando del humo. No, entonó Kurama simplemente. ¿Qué tal si te comes una bomba bestia? Abrió sus fauces ligeramente y justo enfrente de sus labios el chakra malicioso y puro se reunió en una densa esfera de energía negra. Todo esto sucedió en un instante que luego fue lanzado a Ruby y marcó su impacto en su esternón. A pesar del pequeño tamaño, la densa energía de la esfera de chakra la empujó hacia atrás antes de explotar con un rendimiento similar al de una bomba nuclear. El dragón cayó sobre su costado, aparentemente fuera de combate. Entonces una luz roja llamó la atención de Kurama. Desde la punta de la cola de Ruby, cada una de sus espinas comenzó a brillar con una luz roja brillante y crujió con relámpagos. La luz viajó por su espalda hasta que llegó a su cabeza donde su boca estaba abierta para revelar la parte posterior de su garganta brillando con un rojo intenso. Hubo un zumbido en el aire de energía creciente hasta que alcanzó un crescendo, y Ruby desató la energía acumulada en un soplo de plasma carmesí puro. Todo lo que tocaba el rayo se convertía en escoria fundida. El retroceso de la poderosa explosión hizo que Ruby girara a la cabeza en dirección a las montañas, reduciéndolas a un tamaño más pequeño por las toneladas de roca fundida que fluían hacia abajo. Dejó caer la cabeza y partió el cielo en dos antes de enderezarse para apuntar a Kurama correctamente. El Kitsune esquivó ágilmente el camino de la explosión y respondió con una ofensa más esotérica. Sus muchas colas se levantaron detrás de él y las puntas brillaron con diferentes colores. La cola superior, que brillaba con un azul neón, de repente disparó un rayo azul que fluyó por el aire como el agua. Golpeó a Ruby, obligándola a caer al suelo, y la corriente continua la empujó hacia atrás. Más de sus colas dispararon, cada una con sus propios elementos. Unos con fuego, otros con puros rayos de calor, o incluso el propio frío concentrado. Todo sirvió para hacer retroceder más a Ruby, quien solo podía hacer rugidos de dolor. Cuanto más poder de fuego desataba Kurama, más avanzaba hasta que estuvo lo suficientemente cerca para agarrar el par restante de sus espadas de chakra. Casi actuó casualmente cuando probó su control sobre el arma del tamaño de un titán, incluso cuando sus colas desataron estragos elementales en el dragón. A través del dolor, la mente de Ruby estuvo corriendo por un minuto tratando de idear un plan. Cualquier movimiento para pasar a la ofensiva fue compensado por la poderosa embestida de los ataques elementales en su cuerpo que la obligaron a retroceder cada vez más. El dolor continuó aumentando de caliente a frío, de contundente a penetrante, todo amenazando con perforar sus escamas. Cuando alcanzó un crescendo, una idea finalmente hizo clic en la mente de Ruby. Obligó su cabeza hacia el cielo y tronó las palabras para esclavizar la realidad a su grito. Strumbato. Los cielos de arriba se dividieron y desataron su furia por orden de Ruby. Gigantescos rayos carmesí llovieron como el juicio de los dioses y golpearon con la misma furia a Kurama. Sin embargo, poderoso, incluso el yokai más fuerte no pudo evitar estremecerse y tropezar ante el ataque de fuerza atronadora convocada por las palabras del tipo dragón. El ataque contra su persona se detuvo cuando Kurama trató de capear la tormenta, lo que le permitió a Ruby volver a ponerse de pie. Sus alas se extendieron en toda su gloria para abarcar montañas golpeadas contra el suelo.
Esto creó una tremenda tormenta de viento lo suficientemente fuerte como para arrancar de raíz los árboles más obstinados hasta que fue suficiente para levantar a Ruby del suelo. Ahora tenía superioridad aérea sobre Kurama y la usó a su favor al pronunciar otra serie de palabras de dragón. Yoltorshul. Las palabras forzaron la más caliente y brillante de las llamas a la realidad justo encima de Kurama. Saltó fuera del área inmediata y se posó en la cima de una montaña, mientras que su posición anterior se redujo a cenizas. Kurama miró hacia el cielo donde Ruby volaba junto a la tormenta y fuera de su alcance. Con su cercanía a la tormenta, Ruby canalizó el relámpago del cielo hacia su columna vertebral, que luego fluyó a través de su cuerpo hasta sus alas. Esto dio como resultado que las membranas coriáceas adquirieran un brillo carmesí y crujieran con su propio poder potente. Por orden mental, la extensión de sus alas desató su propia tormenta de rayos carmesí como si fueran nubes de tormenta, solo que con mayor potencia y concentración. Como si no fuera suficiente, Ruby exhaló un infierno de llamas rojas que iluminaron el cielo con su luz siniestra. En respuesta, Kurama dispuso que su chakra formara varios orbes negros que luego se convirtieron en discos que interceptaron los rayos mientras usaba su impresionante agilidad para evitar las llamas de Drake. Si bien puede mantener su propia defensa, el problema para Kurama fue castigar a Ruby. Él ya intentó derribarla lanzando una de sus construcciones de orbe, pero Ruby lo rechazó con la cola o lo evitó por completo. El Kitsune necesitaba algo para sorprender a Ruby. Entonces un recuerdo golpeó al poderoso yokai. Específicamente su pelea con Susanoo. Una sonrisa traviesa rompió su rostro. Sí, eso funcionará, pensó Kurama, agarrando la espada que le quedaba con las dos manos. Una explosión del pasado. Cuando Ruby atacó de nuevo, Kurama saltó como de costumbre, pero no hacia un lado. En cambio, se envió a sí mismo alto en el cielo. Estaba lo suficientemente alto como para que Ruby volara con precaución, pero solo continuó ascendiendo justo donde la furia de la tormenta era mayor. Como era de esperar, la tormenta desató todo su poder bañando el cielo y la tierra con una luz roja mientras todos los rayos se enfocaban para derribar al Kitsune. En cambio, todo ese poder se encontró con la hoja hecha de chakra. La hoja no se rompió y de hecho estaba actuando como un pararrayos, absorbiendo tanto poder como Kurama deseaba. Una vez que el poder de la tormenta estuvo bajo el mando de Kurama, dirigió una dura mirada a Ruby antes de derribarla. Por solo un segundo, no hubo sonido en el mundo ya que estaba cegado por una luz brillante. Cuando el mundo volvió en sí, dos cosas eran evidentes. Una era que la feroz tormenta eléctrica ya no se había cortado en dos para revelar el claro cielo nocturno del mundo espejo. El segundo fue la trinchera abisal limpia que atravesó la tierra hasta donde alcanzaba la vista. Su mismo ancho podía tragarse valles y montañas, y hasta donde llegaba, literalmente dividía la tierra de Japón en dos lo suficientemente grandes como para ser vistos desde el espacio. En cuanto a Ruby, el gran dragón caía del cielo luciendo un corte sangrante desde el hombro hasta la cadera. Sin embargo, todavía se aferraba a la conciencia mientras los ojos plateados miraban a Kurama. En el último segundo, pronunció las palabras de poder para aumentar rápidamente sus habilidades físicas, pero solo llegó a dos palabras antes de que el ataque aterrizara. Si Ruby necesitara curarse a sí misma, podría usar Senjutsu o usar el Boosted Gear para enfocar su destreza mejorada en su curación. Ambas opciones estaban descartadas por el siguiente movimiento de Kurama. Devastación planetaria. Los ojos de Ruby se abrieron de terror cuando escuchó el nombre de la técnica. Ya era demasiado tarde cuando una fuerza invisible bloqueó todo su cuerpo. Desde abajo, la tierra se desgarró cuando todo se reunió a su alrededor a través del pozo de gravedad que la maldijo. Se juntaron en su cuerpo sin piedad hasta que estuvo completamente cubierta de roca. Aún así, la gravedad atrajo más y más con las piezas cada vez más grandes hasta que se derribaron montañas enteras y sus restos se usaron para construir la prisión de Ruby. Este proceso continuó durante un minuto entero hasta que la Tierra quedó completamente estéril y en el cielo había un nuevo satélite casualmente en la estratosfera como un asteroide perfectamente redondo con Ruby atrapado en el medio. Devastación planetaria, una técnica creada por Kurama que utilizó la manipulación de la gravedad a través del chakra a su máximo potencial. Atrapa a los oponentes en un pozo de gravedad donde luego atrae los trozos de tierra para construir una prisión a su alrededor hasta que lo que queda es un asteroide gigante sostenido en el cielo. A veces, ese mismo asteroide puede estrellarse contra los ejércitos con la fuerza de un meteorito real que cae. Clasificado como una técnica de sellado, su verdadero peligro se conoce a través de su capacidad de atrapar a los mismos dioses.
Muy pocos se han liberado de este encarcelamiento, generalmente seres que pueden llamarse iguales al poder de Kurama. Hubo un tenso momento de silencio que cayó sobre el campo de batalla, y por una vez Kurama se permitió relajarse. Se concentró en sus energías internas y el daño en su armadura de chakra fue reparado con el regreso de su protector de brazo derecho. Ni una sola vez sus ojos dejaron el asteroide flotante. Conociendo a Ruby, su tenacidad nunca permitiría que esto terminara. Una grieta en la superficie confirmó esos pensamientos. Se hicieron más amplios y numerosos por todo el asteroide, donde pronto brotaron relámpagos y fuego como la sangre de una arteria recién cortada. Estas fuerzas se intensificaron cuando fueron seguidas por una luz esmeralda, anunciando el poder de un dragón que se ganó el título de Emperador de los Cielos. Se anunció al mundo con un gran bramido. Balance Breaker Gales.